gracias. Muy buenos días con todos. Siendo las 9:13 del día 8 de agosto de 2025, la tercera sala penal de apelaciones integrada por los magistrados Mosquera Cornejo, Alicio Bueno y Enrique Sumedinde. En esta oportunidad participa el doctor Alicio Bueno por licencia por enfermedad de la doctora Magallanes. Vamos a dar inicio a la audiencia de apelación en el incidente 108, expediente 19-2018. La dirección del debate la tiene el doctor Arturo Mosquera. Puede continuar, doctor Mosquera. Buenos días con todos. Con su venia, señor presidente. Señorita especialista, ¿podría darnos cuenta, por favor, de la presencia virtual de los sujetos procesales? Buenos días, señor presidente, así como señores jueces superiores, miembros de la tercera sala penal de apelaciones nacional y sujetos procesales que se encuentran conectados a esta audiencia. Señor director del debate, informar a usted que por el Ministerio Público se encuentra participando la fiscal adjunta superior Elsie Salet Garavita Chan, de la Fiscalía Superior Coordinadora del Equipo Especial. Por la defensa de la investigada Gloria Jesús Quisic Wagner se encuentra conectado el abogado José Carlos Ugas Sánchez. Por la defensa de Pedro Pablo Kuczynski Godard se encuentra participando el abogado Julio Midolo Chirinos. En cuanto a la acreditación, es todo lo que tendría que informar a usted, señor director del debate, dejar constancia que también se encuentra como interconsulta de la investigada Gloria Jesús Wagner, el abogado Paul Ruiz Cervera. Bien, Ministerio Público, ¿está conforme con los datos de acreditación? Buenos días, señores magistrados, a las defensas técnicas. Sí, conforme, señor director de debate. ¿Y la defensa técnica de la señora Quisic Wagner? Conforme, señor presidente. Buenos días. Buenos días. ¿Y la defensa técnica del señor Pedro Pablo Kuczynski? Buen día, doctor. Conforme. Bien, si esto es así, declaramos válidamente instalada la audiencia. Preguntamos a la especialista legal si es que existe algún escrito por despacho. No, señor director del debate, ya se han proveído todos los estudios. Bien, son materia de grado los recursos de apelación interpuestos por las defensas técnicas de los encartados Pedro Pablo Kuczynski Godard y Gloria Jesús Quisic Wagner contra la resolución número 59 de fecha 9 de abril del año 2025, emitida por el séptimo juzgado de investigación preparatoria, la misma que resolvió declarar infundada la devolución de la caución económica. Lo anterior en el proceso que se sigue a estas personas por la presunta comisión del delito de colusión en agravio del Estado. Preguntar primero a la defensa de la encartada Quisic Wagner si es que va a persistir con su recurso o si se va a desistir parcial o totalmente. Vamos a persistir con el recurso en su integridad, señor director de debates. Bien, la misma pregunta a la defensa técnica del señor Pedro Pablo Kuczynski. En igual sentido, doctor. Correcto. Muy puntualmente, en cuanto a los recursos impugnatorios escritos, la defensa de la señora Quisic Wagner señala esencialmente dos agravios, ¿no? El juez ha incurrido en error al señalar que la declaratoria judicial de caducidad de la comparecencia con restricciones no permite la devolución de la caución. El segundo, ha incurrido en error al aplicar analógicamente el artículo 289, inciso 4 del Código Procesal Penal, cuando estamos frente a un supuesto fáctico distinto. En cuanto a el recurso impugnatorio escrito presentado por la defensa técnica del señor Pedro Pablo Kuczynski, esencialmente se refiere que la caución no es una institución distinta a las otras restricciones aplicadas en la comparecencia restrictiva, por el contrario, es una de ellas, ¿no? Siendo esencialmente estos los agravios consignados en su recurso escrito por un tema de congruencia recursal, les vamos a pedir que se refieran específicamente a ellos, ¿no? Entonces, cedemos el uso de la palabra primero, en ese orden, a la defensa técnica de la señora Quisic Wagner. Doctor Ugas, lo escuchamos, puede dirigirse al tribunal, tiene 6 minutos. Muchas gracias, señor director de debates. Buenos días con la sala, señor fiscal, señores colegas. Este debe ser un informe muy breve porque ya es un tema que ha sido zanjado por la Corte Suprema en recientes resoluciones de fecha 14 y 16 de abril del presente año, pero en todo caso insistimos en nuestro pedido de que se revoque la apelada y se ordene la devolución de los 20.000 soles de caución que fueron impuestos a mi patrocinada en su momento como restricción a la comparecencia dictada en su contra.
Se impuso a Gloria Jesús Kissy Wagner, mi defendida, la orden de comparecencia con restricciones el 19 de abril del año 2019, al cesar la detención preliminar dictada en su contra por presunto delito de lavado de activos en organización criminal, es decir, hace más de 6 años. El juzgado asumió en ese momento que podía evitarse razonablemente el peligro de fuga u obstaculización y le impuso 5 medidas, 5 restricciones: prohibición de ausentarse de la localidad, control biométrico cada 30 días, prohibición de comunicarse con otros imputados, comparecer a los llamados de la autoridad, y a fin de garantizar las 4 previas, se le impuso la caución de 20.000 soles en dicha oportunidad. Sin embargo, señores magistrados, con posterioridad a esto, 5 años después, se emitió la ley 32.130, cuyo artículo 287, inciso 2, dispuso que las restricciones propias de la comparecencia de esta naturaleza que se le impuso a mi patrocinada tendrían la vigencia que establece el artículo 272 del Código Procesal Penal. Es decir, para delitos supuestamente cometidos en organización criminal, el plazo máximo de vigencia de estas restricciones, como ustedes saben, es de 36 meses. Pese a que en ese momento ya mi patrocinada tenía más de 60 meses padeciendo estas restricciones. Con fecha 9 de abril del año corriente, el juzgado dispuso la conversión de la comparecencia con restricciones en comparecencia simple, razón por la cual solicitamos la devolución de la caución y pese a ello el juez la negó con fecha 9 de abril del presente año. Cabe señalar al respecto, señores magistrados, que el artículo 289 del Código Procesal señala que se impondrá la caución para asegurar que el inculpado cumpla con las obligaciones impuestas y las órdenes de autoridad, es decir, las otras restricciones que fluyen de la comparecencia de esa naturaleza. Por lo tanto, la caución es una restricción integrante de la institución de la comparecencia con restricciones, pero está subordinada al cumplimiento de las otras restricciones que prevé el artículo 288 del Código Procesal Penal, pues su naturaleza es precisamente asegurar el cumplimiento de esas otras restricciones u obligaciones. Por lo tanto, depende de la existencia de las mismas, conforme lo ha señalado ya la primera Sala Penal de Apelaciones de Delitos de Corrupción de Funcionarios en el expediente 0029-2017, cuando señala literalmente: la caución no puede ser aislada si no existe conjuntamente con alguna otra restricción. Al haber vencido el 19 de abril del año 2022 la caución impuesta a mi defendida por haberse excedido en más de 3 años conforme dispone la ley, es que solicitamos la devolución de la misma y el juez, sin embargo, falló con el siguiente argumento. Señaló que la caución es una medida cautelar independiente de la comparecencia y citó para ello la apelación 58-2025 de la Corte Suprema. Creemos, conforme hemos señalado en nuestros agravios, que el juez ha errado en esta argumentación, pues si bien la caución tiene una naturaleza de independencia respecto de la comparecencia, existe también para asegurar esa independencia, precisamente no es independencia de la comparecencia, sino que existe para asegurar el cumplimiento de otras medidas que no son propiamente el comparecer, como por ejemplo en el caso de mi patrocinada, la prohibición de hablar con otros imputados. Si mi patrocinada hubiera violado esa restricción, la caución hubiera operado en ese momento. Pero no se puede tomar el argumento de que es independiente de las otras restricciones para decir que también es independiente totalmente de la naturaleza de la medida de comparecencia con restricciones. Es por eso que al vencerse el plazo establecido por ley, la comparecencia con restricciones se convierte en comparecencia simple y desaparecen todas las restricciones. Si desaparecen las restricciones y las otras obligaciones, carece absolutamente de objeto la caución y caduca en ese momento. Luego de que se promulgó la ley 32.130, que hace esta
introduce estas modificaciones en los plazos, la Corte Suprema ha emitido 2 fallos en la sala permanente. El de la apelación 120-2025, de fecha 14 de abril del presente año, donde dice literalmente, modificamos el criterio expuesto en la apelación 58-2025, que es precisamente la que invoca el juez y que es materia de esta apelación. Y sigue señalando la Suprema, considerando la entrada en vigencia de la Ley 32-130 que establece un plazo para las restricciones, la caución debe seguir el mismo curso. También ha caducado. Lo dice literalmente. Ya este debate que estamos teniendo ha sido superado por este fallo que fue reiterado 2 días después por la misma sala permanente en la apelación 101-2025 del 16 de abril, que señala literalmente la comparecencia es funcional a la comparecencia con restricciones. No es una restricción independiente, que es el argumento que equivocadamente utilizó el juez, y por lo tanto, una vez levantada la primera, queda sin objeto la segunda, por lo que automáticamente debe levantarse la caución. Si no hay comparecencia con restricciones, si esta ya fue transformada en una comparecencia simple, carece de objeto y caduca automáticamente la caución. Debo señalar para terminar simplemente, señores magistrados, que para mayor abundamiento, mi patrocinada ha sido separada de esta investigación al declararse fundada la excepción de improcedencia de acción que dedujéramos en su momento con fecha 11 de junio del presente año, por lo cual habría adicionalmente a estos argumentos que son fulminantes el hecho de una desproporción absoluta, pues si bien es cierto esa medida está pendiente de apelación, es evidente que la vinculación de mi patrocinada con la imputación ya se ha difuminado. En tal sentido, reitero mi pedido a la sala para que se sirva a revocar la apelada y reformándola, ordenar la devolución de los 20.000 soles de caución impuestos a mi patrocinada como restricción a una comparecencia que ya no existe, toda vez que se transformó en simple y además mi patrocinada ya no forma parte de esta investigación. Bien. Doctor Midolo, igual tiempo, por favor. Muchas gracias, señor director de debates. Trataré de ser más conciso porque muchos argumentos coinciden con los de mi colega, el doctor Guas. Efectivamente, nosotros hemos impugnado la resolución número 59 del 9 de abril, únicamente en el extremo que declara infundada la devolución de la caución económica. Recordemos que a través de esta resolución, el señor juez de primera instancia sí declara la caducidad de la comparecencia con restricciones. En específico, efectivamente, lo que el juez ha hecho, consideramos, es llegar a una conclusión equivocada respecto a que la caución tiene que ser independiente de la comparecencia con restricciones. Y en concepto del señor juez de primera instancia, solamente serían 2 los supuestos en el que procedería la devolución de la caución económica, llevando a una interpretación anterior a la expedición de la ley 32.130, que esto es cuando el procesado, investigado, tenga la condición de sobreseído o absuelto en la causa, que sería una regla procesal, y en otro de los casos cuando existe una imposibilidad económica, supuestos de empobrecimiento. En concepto del señor juez de primera instancia, únicamente serían estos 2 los supuestos en los que procedería la devolución de la caución, y para ello, básicamente descansaba, como bien se ha señalado con mi colega, en un criterio, creemos además mal empleado, de la apelación 58-2025, fundamentos 23 y 24, que expresaba que no correspondía la devolución de la caución económica. Este criterio efectivamente ha sido ya modificado adicionalmente a la jurisprudencia que se ha señalado, la apelación 101-2025 y la 120-2025, también expedido la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, la apelación 107 del año 2025, así como la apelación 118 del año 2025, en los que expresamente han variado dicho criterio. Y en tal sentido, no existe ya mayor fundamento ni jurisprudencial ni legal que pueda justificar que se mantenga retenida una caución económica cuando ya no existe un mandato de comparecencia con restricciones vigentes. Muy puntualmente, lo que ha señalado la Corte Suprema, me permito leer el extracto, es: modificamos el criterio expuesto en la apelación 58 del año 2025, de fecha
3 de marzo del año 2025, en cuanto a que la caución no está sometida a plazo, puesto que al haber sido dictada por el juez como una restricción más en contra del imputado al momento de fijar la medida de comparecencia con restricciones con el objetivo de reforzar el cumplimiento de estas, considerando la entrada en vigencia de la Ley 32.130 que establece un plazo para las restricciones, la caución impuesta por el juez debe seguir el mismo curso. Es decir, debe levantarse también esa restricción y en consecuencia proceder a la devolución. Muy concretamente, nuestro Código Procesal Penal, señor director de debate, señores jueces superiores, establece en el catálogo de restricciones posibles a aplicarse a un investigado, específicamente en el artículo 288, específicamente la caución económica. Y es así como en este caso se le establece en el año 2019, en abril del año 2019, a Pedro Pablo Kuczynski, cuando se le dicta una comparecencia con restricciones, adicionalmente a las otras restricciones, como por ejemplo, no ausentarse de la localidad donde reside sin autorización, prohibición de comunicación con sus coacusados, peritos, testigos e investigados, no poder realizar declaraciones en medios de comunicación y otras, adicionalmente a esas se le impuso una caución económica. Es decir, esta caución está vigente desde abril del año 2019 y en tal sentido se concluye que no es pues una medida adicional, como por ejemplo podría tratarse de una medida adicional a un impedimento de salida o una vigilancia electrónica como a manera de ejemplo se expresa en la resolución impugnada, y en tal sentido no cabe duda que al haber entrado en vigencia la ley 32.130 y ya no existir mayor debate o discusión respecto a la constitucionalidad de la misma, que era un argumento además que en el momento en el que la Corte Suprema expide el recurso de apelación 58 del año 2025, en el que básicamente descansa la decisión del juez de primera instancia, aún había cierta discusión respecto a si se podía o no aplicar algún tipo de control difuso respecto de la constitucionalidad de esta ley. Esto ya fue zanjado, la Corte Suprema ha establecido en vasta jurisprudencia que la ley 32.130 es absolutamente constitucional y debe aplicarse en todos los términos. En ese sentido, para ir concluyendo y no ser sobreabundante con los argumentos, en este caso, doctor, procede la devolución de la caución económica de Pedro Pablo Kuczynski al haber operado la caducidad del plazo de la comparecencia con restricciones establecido en su corte. Bien, Ministerio Público. Sí, señor director de debates, en esta oportunidad esta Fiscalía Superior solicita a la sala sea confirmada la resolución judicial número 59 de fecha 9 de abril del año 2025 que declaró el cese por caducidad de la medida de comparecencia con restricciones en el amparo de la ley 32.130 y declaró infundada la devolución de las cauciones en relación a las personas, primero de la señora Kissy Warner y segundo del señor Pedro Pablo Kuczynski. Señores magistrados, primero refiriéndonos al alegado por la defensa técnica de la señora Kissy Warner, en la cual el señor abogado ha hablado de la caducidad de la medida de la comparecencia con restricciones, equiparando la medida de la caución dentro o señalando que es una medida dentro de la restricción de la comparecencia con restricciones. Señores magistrados, el juez de primera instancia, al momento de denegar su solicitud de devolución de la caución, se expresa señalando lo señalado por la Corte Suprema en la apelación 58-2025, que declaró que la caución era independiente de la medida de comparecencia con restricción. En primer lugar, señores magistrados, la defensa técnica de la señora Kissy ha hablado en toda su intervención sobre la caducidad de la medida. Señores magistrados, de esta caducidad de la medida nosotros nos vamos a referir que la apelación 58-2025 es de fecha 3 de marzo del año 2025. Es decir, sí existiría un criterio jurisprudencial contradictorio a lo señalado en otras apelaciones y que han sido posteriores a la dación de la ley 32.130 de fecha 10 de octubre del año 2024. Señores magistrados, nosotros advertimos una interpretación errónea de la ley procesal penal a palabras de la defensa,
porque no existiría, lo que ha existido en esta resolución judicial que se pretende revocar es una interpretación sistemática de la ley procesal penal, la cual debe ser interpretada en su conjunto, tanto el artículo 288 como el 289. Al momento de la denegación de la caución, lo que ha dicho el juez de primera instancia básicamente es de que basándose en el artículo 289, inciso 4, cuando el imputado sea absuelto o sea sobreseído o siendo condenado, no infringe las reglas de conducta, recién ahí se le procederá a la devolución de la caución. Señores magistrados, ese inciso cuarto del artículo 289 se encuentra vigente. Ese no ha sido modificado por la ley 2130. Y advertimos que lo que ha hecho el juez de primera instancia es tomar en cuenta esta interpretación sistemática de la ley procesal penal que implica pues extender los efectos de las normas procesales en relación al conjunto del sistema legal que forma parte del ordenamiento jurídico, evitando contradicciones, ¿no?, internas y con la Constitución. Señores magistrados, debe de entenderse que el artículo 287, el artículo 288 habla de las restricciones a la medida de comparecencia y señala que estaría la prestación de una caución económica antes de la ley 2130. Y al equipararle un plazo, señores magistrados, se debe de entender no solamente el artículo 288, que habla de las restricciones bajo ese nomen juris, sino también se debe tener en cuenta el artículo 289, que propiamente habla de la caución, y que es el que el juez de primera instancia se ha amparado en su inciso cuarto para denegar la solicitud de la caución. Señores magistrados, también es cierto de que existen pronunciamientos de la Corte Suprema contradictorios, porque esta apelación 5825, de fecha 3 de marzo del 2025, señala claramente que en su considerando 23º, que también ha sido señalado por el juez de primera instancia al momento de emitir la resolución judicial que hoy se pretende revocar, que la caución es una medida cautelar independiente de la comparecencia, pero cita también otras apelaciones de la Corte Suprema de Justicia, la 397-2024, la 299-2024, también la 194. Pero la 58 es la más reciente, que es la de marzo del 2025. Si bien es cierto, señores magistrados, existe la apelación 120 y 101 que han mencionado ambas defensas, lo cierto también es de que la Corte Suprema ha emitido pronunciamientos contradictorios en relación a lo que es la caución, si es independiente o no de la medida de la comparecencia con restricciones, los cuales nosotros también debemos de señalar en esta instancia. Señores magistrados, básicamente el kit del asunto, digámoslo así en esos términos, es si la caución es independiente o no de la medida de la comparecencia con restricciones. Nosotros entendemos de que es autónoma, señores magistrados, y que debe durar si es que tal cual lo señala el artículo 289, inciso 4, cuando haya sido absuelto o sobreseído el proceso. En relación a lo alegado por la defensa técnica del señor Kuczynski Godard, que señala básicamente lo mismo, que la caución no es diferente a las restricciones de la medida de comparecencia, amparándose en que ha existido pronunciamientos de la Corte Suprema en que ha revocado su pronunciamiento en la apelación 358-2025 que se pronuncia el juez de primera instancia, nosotros debemos señalar, señores magistrados, que al existir interpretaciones disímiles por parte de la Corte Suprema, que es lo que nos lleva a la conclusión de que no existe un pronunciamiento definido en cuanto a si la caución es independiente o no de la comparecencia con restricciones. Y la Fiscalía, al igual que el juzgado de primera instancia, se declina o se decanta por la interpretación sistemática de la ley procesal penal, porque debemos entender también que este artículo 289, inciso 4, no ha sido derogado. Asimismo, también, señores magistrados, la defensa del señor Kuczynski Godard ha dicho de que no existe un criterio jurisprudencial ni legal en relación a lo que es la caución de una medida independiente de las restricciones. Nosotros sí hemos señalado el artículo y lo señala también el juez, y también el criterio jurisprudencial, el cual ha variado en el tiempo. También se ha hablado de que el control difuso debe ser zanjado porque ya ha habido un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Señores magistrados, nosotros somos de la opinión y que el control difuso es incidental, independiente y es en cada caso que se debe de señalar y es una atribución únicamente a los jueces de la República, los cuales ellos serán ustedes también en este incidente pueden resolver lo que crean conveniente en relación si existiría o no la aplicación de un control difuso, los cuales ni la Fiscalía ni la defensa deben de señalar de que ya existiría zanjado, porque esa facultad, esa potestad es evidentemente únicamente del Poder Judicial. No podemos decir entonces que ese tema ha sido reproduciendo el término de la defensa técnica zanjado.
Señores magistrados, para concluir, también señalar de que la defensa técnica de la señora Kissy Warner no ha hablado en toda su intervención sobre una interpretación analógica por parte del juez del artículo 289, inciso cuarto, porque no existe tal interpretación. Lo que el juez de primera instancia ha señalado es de que este artículo 289, inciso 4, así todavía no ha sido modificado y se establece las pautas por las cuales se debe de proceder a una devolución de una caución que es en su considerando cuarto de la resolución judicial, en la cual ha señalado en el primer párrafo, ¿no?, que toma a consideración al criterio de la judicatura el precedente de la apelación 58-2025. Señores magistrados, finalmente la Fiscalía se ratifica en su pedido de que se debe declarar infundados los recursos de apelaciones interpuestos por las defensas técnicas y se debe confirmar la resolución judicial venida en grado que declaró la caducidad de las reglas de conducta y que deniega la devolución de las cauciones económicas a cada uno de los acusados. Bien, vamos a hacer réplicas y dúplica por 2 minutos. Si no se extienden ese tiempo, también va a estar bien. Doctor Ugas. Gracias, señor magistrado. En primer lugar, cuando el juez habla de independencia de la comparecencia respecto de la caución, lo que entendemos que ha querido decir es que la caución puede resguardar, garantizar otras restricciones distintas a la presencia misma del imputado. Y por eso he señalado como ejemplo una de las restricciones que se señaló en el caso de mi defendida, que era la prohibición de conferenciar o conversar con otros imputados. No hay una independencia absoluta de la caución no se puede sostener por sí misma en el aire si es que no existen otras obligaciones que garantizar o restricciones cuyo cumplimiento debe asegurarse, que es exactamente el caso que ha ocurrido en esta circunstancia. La señora representante del Ministerio Público habla de control difuso, pero no nos dice cuál es la constitucionalidad afectada por una decisión de la Sala Permanente de la Corte Suprema que expresamente ha señalado en las decisiones que hemos mencionado, tanto mi colega el doctor Midolo como quien habla, de variación de criterio respecto de la 58-2025, que es la utilizada e invocada por el juez. Ha habido un cambio normativo, todos los fallos que ha citado la representante de la Fiscalía son del 2024. En el 2025, con posterioridad a la promulgación de la ley, con posterioridad a su propia resolución 58-2025 y con posterioridad a la decisión del juez, la Corte Suprema ha dicho, rectificamos nuestro criterio, esto ha sido modificado, la caución no se puede sostener por sí misma si no existen otras restricciones y por lo tanto ha cesado, ha caducado y debe procederse a la devolución. Eso es irrefutable, señores magistrados, y creemos que no tiene mucho más sentido seguir argumentando sobre un hecho que está zanjado de una manera tan contundente. Por lo tanto, reitero mi pedido en el sentido de que se proceda a la devolución de la caución de mi patrocinado. Bien, la defensa técnica del señor Pedro Pablo Kuczynski. Muchas gracias, doctor. Yo sí quisiera resaltar un aspecto que ha sido tocado por la representante del Ministerio Público respecto a que se habría realizado más bien una interpretación sistemática por parte del juez de primera instancia para negar la devolución de la causa. Y esto es precisamente lo que no ha hecho. Porque si hubiera realizado una interpretación sistemática y no únicamente descansar en la literalidad del 289, tendría que haber interpretado, como lo ha hecho la Corte Suprema y como lo están haciendo en realidad básicamente todos los órganos jurisdiccionales, es que al modificarse el 287, que no establecía un plazo para la comparecencia con restricciones, evidentemente cambian todas las reglas del juego para las restricciones que se podían interponer, entre ellas la caución económica. En el momento en el que estaba vigente el artículo 289 con anterioridad a la ley 32.130, las comparecencias, como ustedes saben, no tenían plazo. Entonces, en ese supuesto en que las comparecencias con restricción no tenía plazo, la única forma en la que te podían devolver la caución era si te absolvían o te sobreseían. Incluso con posterioridad a que se te emite una sentencia, en etapa de ejecución, uno podía mantener incluso la caución aún retenida a consideración de que se cumplan todas las reglas de conducta de una sentencia.
Recién después de verificarse que se cumplían las reglas de conducta, se procedía a devolver la caución. Entonces, evidentemente, lo que no se ha hecho aquí es realizar una interpretación sistemática, porque como lo menciono, si se realizara, tendría que concluirse indefectiblemente que procede la devolución de la caución. Y finalmente, respecto al argumento de que existirían pronunciamientos contradictorios de la Corte Suprema, esto es claramente una falacia. Lo que ha establecido la jurisprudencia más reciente, como por ejemplo la 101 del año 2025, concretamente se lo leo, a partir de lo expuesto, como se anotó en otras ejecutorias emitidas en fechas cercanas, corresponde variar el criterio adoptado, entre otras en la ejecutoria 58 del año 2025, que es la que cita la Fiscalía, de marzo del 2025, y precisar que a partir de la fecha queda levantada la medida de comparecencia y como consecuencia también debe procederse a la devolución de la caución. Entonces la Corte Suprema claramente ha cambiado su criterio. Igualmente, en el caso apelación 107 del 2025, fundamento octavo, en este orden de ideas, modificamos el criterio expuesto en la apelación 58-2025. Es decir, básicamente, quien defiende que aún no procede la devolución de la caución económica es el Ministerio Público. La Corte Suprema ya no sostiene ese criterio. Bien, Ministerio Público. Sí, señor magistrado. Bueno, nosotros nos reafirmamos en lo alegado en nuestra primera intervención. Existiría la disquiescencia y los pronunciamientos contradictorios de la Corte Suprema en relación a si es la caución independiente o no de las medidas de restricciones. No debe de dejar de tomarse en cuenta el artículo 289, inciso cuarto, el cual hasta el momento no ha sido modificado por la ley 30.130 ni por ninguna otra ley. Y finalmente señalar que si bien es cierto, la Fiscalía señala que existen pronunciamientos del año 2024, también existe, y es materia de revisión por parte de este colegiado, la apelación 58-2025, que es de fecha 10 de marzo del 2025, fecha posterior a la dación de la ley 30.130. Y si bien es cierto, la Corte Suprema, en los otros recursos de apelaciones citados por las defensas, establece claramente que se ha modificado la apelación 58-2025, lo cierto es que ya ha habido un pronunciamiento de si la caución es independiente o no y debe ser evaluado en cada caso, por el cual la Fiscalía coincide con el juez de primera instancia en que el artículo 289 es claro al señalar que solamente si se hubiera sobreseído o no la causa, procedería a la devolución de la caución. Señores magistrados, esa sería posición de la Fiscalía. Bien, ha concluido entonces la primera parte de la audiencia. En realidad, yo no voy a hacer ninguna pregunta de fondo, solamente algunas preguntas a título informativo. Doctor Ugaz, usted ha referido que el 11 de junio se ha declarado fundada la excepción de improcedencia de acción de la señora Kisi. ¿Esa decisión ha quedado firme, doctor? No, señor director de debates, como mencioné, ha sido objeto de apelación y el fallo señala claramente que en el caso de mi patrocinada está en una situación de conducta neutral porque ha sido simplemente una secretaria que ha desarrollado su trabajo dentro de los cánones profesionales establecidos. La Procuraduría ha interpuesto, la Fiscalía también, recurso de apelación y está procesándose la alzada en este momento. Bien, en cuanto a la defensa técnica del señor Pedro Pablo Kuczynski, ¿no nos precisó cuál fue el monto de la caución fijada en ese momento? 100.000 soles, doctor. 100.000 soles. Bien, de mi parte no tengo más preguntas. Doctor Enríquez, ¿tiene usted alguna pregunta? Sí, muchas gracias, señor director de debates. Señorita fiscal, si bien usted indica que el juez de primera instancia ha usado el razonamiento establecido en la apelación 58-2025, las defensas están indicando que existen otros recursos de apelación posteriores, como son el 101, el 107, el 108, el 118 y el 120 de 2025, en los cuales la Corte Suprema habría cambiado de criterio respecto a este recurso de apelación 58. Entonces son 5 resoluciones posteriores, ya en abril, en que la Suprema había ya indicado que la caución es parte de las reglas de conducta no puede ser restringida. No mantener su posición al respecto de que seguiría habiendo alguna discrepancia dentro de la Corte Suprema, a pesar de que existen 5 resoluciones posteriores que ya han establecido un criterio jurisdiccional.
Sí, señor magistrado, entendemos que sí, porque tanto las 5 apelaciones que usted cita como la apelación 58-2025 en que se basa el juez son posteriores a la ley 30-2130, la primera de marzo y las demás del mes de abril. Claro, justamente las 107 y 108 que han leído los colegas indica que expresamente, ¿no? La Corte Suprema modifica el criterio expuesto en la apelación 58-2025. Entonces, la misma Corte Suprema ya parte de que están alejándose de ese criterio que ha sido utilizado por el juez de primera instancia. Sí, señor magistrado, nosotros también entendemos ello, pero consideramos muy respetuosamente que se debe de evaluar caso por caso, ¿no? Caso concreto, y en este caso en específico, lo que se ha tomado en cuenta es la apelación 58-2025, pronunciamiento que esta fiscalía se acoge, ¿no? Ok, bien. No tengo más preguntas de mi parte. Gracias. Gracias. Doctor Odicio, ¿tiene usted alguna pregunta? Ninguna pregunta, doctor González. Muchas gracias. Bien, entonces los actos procesales respecto a este incidente han concluido. El asunto pasa a deliberación de los jueces. La decisión será notificada a la casilla electrónica de todos los sujetos procesales. Doctor Enriquez, hemos concluido. Muchas gracias, doctor Mosquera. Bien, con eso concluimos la audiencia. Muy buenos días con todos. Hasta luego. Buenos días, muchas gracias.